José de San Martín, el general y la niña. Autora Laura Ávila, editorial Norma. Capítulo 1. El circo de la Alameda. En diciembre llegó un circo a la ciudad. Era de un inglés que hacía pruebas con fuegos y con caballos. Nadie se lo quería perder. Mercedes no pudo dormir la siesta de la emoción. Levantó antes de tiempo a la tía Nieves y soportó que le pusiera el vestido de terciopelo negro a pesar de que hacía 30 grados de calor. La mantilla no. Portate como una niña buena, le dijo su tía Nieves, que tenía 20 años. Mercedes tenía 7. Era muy flaca, de pelo castaño y manos inquietas. Sus ojos grandes, casi negros, miraban hasta el fondo de las cosas. No quiero. Yo que vos me apuraría a salir antes de que la abuela se arrepienta. Mercedes lo pensó mejor y dejó que Nieves le colocara la mantilla de luto. Después la tía se puso la suya y se miraron en el espejo. Parecían dos cuervos hermosos. El paseo de la Alameda estaba muy concurrido. Mercedes bajó del coche de alquiler junto a su tía y la negra Celia. En el sendero paseaban los vecinos con sus mujeres y sus hijos, pero también gozaban del sol muchos libertos y gente con oficios, porque era domingo y nadie se quería quedar al margen de las maromas del inglés. El río brillaba al costado del camino y había algunos que ya se estaban remojando los pies a pesar de la hora. ¿Podemos bañarnos, tía?, preguntó Mercedes, pero la tía Nieves no le contestó. Miraba a la gente por encima del abanico. Cuando llegaron cerca de la pista, la Celia les preparó una esterilla para que se sentaran. Mercedes quiso sacarse las botas y la tía no la dejó. La niña tomó aire y lanzó un chillido que desafió la barrera del sonido. Las mujeres que estaban sentadas cerca miraron mal a Nieves porque no podía hacerla callar. La joven tía, colorada de vergüenza, mandó a la Celia a comprar unas golosinas. Cuando empezó el circo, Mercedes ya estaba en paz, sentada en la estera, descalza y sin mantilla, comiéndose su tercer pastel de miel. Contempló a sus anchas la rutina del inglés. El hombre trotó a lo largo del paseo en un pura sangre y de repente se apoyó con las manos en la montura y levantó las piernas hacia el cielo, haciendo equilibrio. Mercedes se paró para mirar mejor, tapándoles la vista a las mujeres de atrás. «Este circo es muy bueno», le dijo a su tía. Pero Nieves y la Celia no estaban admirando las proezas del jinete. Lanzaban furtivas ojeadas hacia los álamos del paseo. Allí apartado había un hombre envuelto en un capote negro. Aunque estaba a una buena distancia, Mercedes se dio cuenta de que el hombre la miraba. Andaba encapotado a pesar de que era uno de los días más calurosos del año. «¿Y ese?», dijo señalándolo con el dedo. La tía Nieves le bajó la mano nerviosa. «No señales, Mercedes. Ese que está ahí es tu padre». Mercedes se quedó tan sorprendida que se sentó de golpe. «¡Por fin!», dijo una de las matronas de atrás. La niña hizo un silencio tan hondo que la tía se arrodilló a su lado, preocupada. «¿Chiche?», la llamó despacio. Chiche era su apodo íntimo, el que le había puesto la abuela Tomasa. Mercedes levantó la cabeza. «¿Qué quiere ese acá? Si mamita ya se murió». Nieves se persignó. «Oíme, Mercedes, él te quiere hablar. Por eso vinimos a la Alameda». Mercedes se mordió los labios. Ahora entendía todo. Con razón la habían dejado salir después de tantos días de luto. «Yo no sé hablar con mi padre. Creo que no le hablé nunca». Nieves le hizo una seña a la Celia. «Alguna vez tenías que hacerlo. La Celia te va a llevar con él ahora». «No, yo quiero ir con la abuela». Abrazó fuerte a su tía y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio que el hombre del capote negro estaba allí, junto a ellas. Capítulo 2. El encapotado. El hombre
Saludó a la tía Nieves y a la Celia con un movimiento de cabeza y se sentó en la esterilla cruzando las piernas. Usaba botas de caña larga como las de los militares. Mercedes lo midió con el rabillo del ojo sin despegarse del regazo de su tía. El hombre señaló uno de los pasteles que había quedado. ¿Puedo? Le dijo. Tenía una voz muy bien templada. Son míos, murmuró Mercedes. El hombre asintió en silencio. Mientras tanto, el circo del inglés seguía. El jinete saltaba a través de un aro de fuego y casi toda la concurrencia se levantó para ver mejor. Menos el grupito extraño de Mercedes, el hombre, la tía y la Celia, que quedaron entre un bosque de piernas. Mercedes gateó y se apresuró a recuperar el paquete de los pasteles por las dudas. El hombre la miró de frente, sin sonreír. No era ni joven ni viejo, tenía patillas y una nariz que iba muy bien con su cara alargada. Sus ojos eran negros, como los de la propia Mercedes. No estaba peinado a lo dandy como el tío Bernabé. Llevaba el pelo muy corto con un remolino crespo en la frente, casi rapado en la nuca. Soldadote, dijo de repente Mercedes con tono de insulto. La tía Nieves y la Celia se pusieron rojas, pero el hombre no se inmutó. ¿Cómo se llama usted? Le preguntó. Diabla, contestó Mercedes. El hombre le tendió la mano a la inglesa muy serio. Mercedes dudó un poco porque tenía las manos pegoteadas por los pasteles que había comido. Al fin se las limpió con la lengua y le ofreció la derecha. El hombre lo pensó mejor y le alcanzó un pañuelo. Yo soy su padre, niña. Mercedes lo miró con recelo. Si ese era su padre, ¿por qué hablaba con ese acento español como si fuera un godo? ¿Usted es San Martín? Le preguntó para estar segura. La matrona de atrás, que no se perdía detalle del encuentro, lo señaló desde arriba con el abanico. San Martín, lo sabía. Las mujeres de atrás lo contemplaron olvidadas del circo. El protector del Perú. San Martín se alzó el cuello del capote incómodo. Mercedes notó que las mujeres lo miraban con malos ojos. Tanta donación para nada, dijo la matrona dirigiéndose a sus acompañantes. Su ejército no vino a ampararnos de los salvajes. La mujer recordaba con rencor cuando San Martín había desobedecido las órdenes del gobierno porteño de defender la ciudad de los caudillos del interior. San Martín se levantó sin apoyar las manos en el piso. Al verlo de pie, la matrona retrocedió un paso, pero alzó más la voz para llamar la atención de los vecinos. ¡Acá está San Martín!, gritó. ¡Viene a hacerse jefe de las montoneras! La gente se agrupó, contemplando a San Martín con una mezcla de curiosidad y recelo. Tanto lo miraban que ya nadie le hacía caso al inglés y a sus piruetas. La tía Nieves se tapó la cara con la mantilla. Mercedes no entendía nada. San Martín se acomodó la capa. Frío. Vine a buscar a mi hija, señora. ¿Vino para atacar Buenos Aires? Lo acusó la matrona. Vine para irme. Quédese en su Buenos Aires hasta que no pueda respirarlo más. Sin aviso previo, San Martín tomó a Mercedes de la mano y empezó a alejarse del circo. Caminaba dando unas zancadas enormes. Mercedes no hacía pie de lo rápido que iban. Parecía una bandera flameada. Apenas pudo, se soltó de un tirón. ¡Basta! San Martín se detuvo. Perdone, iremos más despacio. Volvió a ofrecerle la mano, pero Mercedes no la quiso. Caminó solita junto a él y recién entonces San Martín se dio cuenta de que estaba descalza. Se quedó perplejo, dándole tiempo a la Celia y a Nieves de alcanzarlos. La Celia alzó a Mercedes y la tía le calzó las botitas esquivando sus patadas. Después la cargó como si fuera una niña chica. Mercedes le clavó la barbilla en el hombro, trompuda. San Martín contempló la escena un poco sorprendido, pero no dijo nada. Después suspiró y las guió hacia la zona más tupida de la alameda. Allí, atados a los palenques, había dos caballos. Uno era negro, muy brioso,
Un muchacho indígena lo estaba cepillando. Mercedes levantó la cabeza del hombro de su tía. «Este caballo es más lindo que el del inglés», opinó asombrada. El muchacho, al oírla, soltó una breve sonrisa de dientes blancos. Era muy joven, de pómulos altos y pelo muy negro. «Eusebio, esta es la niña», avisó San Martín. «Móntala en la grupa». Mercedes sintió un escalofrío de alegría. Iba a subirse en esa bestia hermosa, pero la tía Nieves retrocedió apretándola entre sus brazos. «Eso no estaba en el acuerdo», dijo asustada. «No la voy a robar, no soy un ogro». La tía no quiso soltar a Mercedes. San Martín capituló. «Está bien, Nieves, vengo en son de paz. Dígale a doña Tomasa que me reciba, que iré a visitarlas a su casa». San Martín preparó el caballo negro, pisó el estribo y se subió, con un movimiento tan grácil que a Mercedes le recordó las maromas del inglés. «Hasta pronto, diabla», le dijo desde la montura. Ella no lo saludó. Eusebio montó en el otro caballo y la niña se quedó viendo cómo se iban galopando, haciéndose pequeñitos los dos por el camino del río. Capítulo 3. La abuela Tomasa. Mercedes, la tía y la Celia llegaron a la casa con el último sol de la tarde. Cenaron bastante temprano y se fueron a dormir, como correspondía a una casa cerrada por el luto. Pero al día siguiente los lecheros de puerta en puerta les contaron a los esclavos de la casa la aparición de San Martín en el circo de la Alameda. Fue cuestión de un momento que la abuela Tomasa se enterara también. Sus gritos despertaron a Mercedes, que dormía bajo un dosel para que no la picaran los mosquitos. La niña caminó descalza hasta la puerta de la sala y se quedó pegada a la pared como una sombra, para escuchar mejor sin que la descubrieran. Adentro, la abuela peleaba con la tía Nieves. «Te la confío una tarde y se la entregás al desalmado ese». Desalmado, soldadote, baja esfera, salvaje, advenedizo y reyezuelo eran los insultos preferidos de la abuela cuando hablaba de San Martín. No le perdonaba que se hubiera casado con su hija favorita, Remedios. «Mamita». La tía Nieves trataba de defenderse como podía. «Madre, yo no hice más que dejar que la viera, está en su derecho». Mercedes, desde su escondite oyó que la abuela se ponía a llorar. «¿No ves que no tiene corazón? Remedios le escribió 1000 cartas para que volviera y él esperó a que se muriera para aparecer y ahora quiere llevarse a la niña». «Él no me dijo que pensaba llevársela, madre». «¿Para qué te pensás que volvió aturdida?» «Pero yo no voy a dejar que ese maldito se lleve a mi chiche, antes muerta». Mercedes se sentó en el piso pensativa. Ya había habido demasiadas muertes seguidas en esa casa. Primero don Antonio, el abuelito, después la tía Eugenia y después mamita. «Yo no quiero que se muera la abuela», pensó. Doña Tomasa salió de la cocina y encontró a Mercedes hecha un ovillo junto a la puerta. La alzó a upa y la llenó de besos. «No andes descalza, mija. Prepárate que nos vamos a la quinta». Mercedes se puso contenta. Le gustaba mucho la quinta de los Escalada. Allí había un gran terreno con árboles frutales, un patio que se hacía campo y un misterioso zanjón que corría más rápido cuando se venían las lluvias. En la quinta, la abuela pasaba casi todo el tiempo con ella. Se organizaron bien y luego de la siesta cargaron sus cosas y partieron en coche. Se llevaron a la Celia y al negro grande para que ayudara a los peones. Cuando llegaron al lugar, ya poniéndose el sol, los cuidadores las recibieron con carne fría, aceitunas y refrescos de panal. Airearon los salones y les prepararon el aposento que había sido de Tomasa y del abuelo. Las sábanas estaban limpias y frescas. Mercedes y la abuela dormían siempre en el mismo cuarto. La abuela le contaba historias en la cama, la de la oveja que se perdía de su rebaño, la de la virgencita que se aparecía en un pedazo de pan y la de la niña que se convertía en estatua de sal por mirar lo que no debía. Eran historias que Mercedes se sabía de memoria, pero las escuchaba igual porque tenían el calor de la abuela. Su voz cadenciosa la ayudaba a dormir sin pesadillas. Después de la muerte del abuelo, hacía 2 años ya, Mercedes había tenido malos sueños.
Soñaba que el abuelito se le aparecía en el patio, amortajado con el hábito de los franciscanos, tal como lo habían enterrado, pero con la cara y la mortaja comida por las polillas. La muerte de la tía Eugenia le dio más rabia que miedo porque fue tan imprevista que no le dio tiempo de despedirse. Llegó antes que la de la propia mamita, que la había estado esperando desde que Mercedes tenía memoria, pero al fin llegó en agosto de ese año de 1823. Hacía 4 meses que Remedios descansaba en su tumba del cementerio nuevo. Al día siguiente de llegar a la quinta, doña Tomasa organizó las comidas con las esclavas y después llamó a Mercedes. Salieron a la galería con una canasta de hilos y el lienzo de bordar. A la abuela le salía bien el punto de la cadenita que trazaba con aguja e hilos de oro. Mercedes hacía unas puntadas enormes. Así no, mi hija. Parece que estás cosiendo colchones. Después iban a mirar la huerta. La abuela Tomasa era un poco gorda, pero igual se agachaba a cortar las malas hierbas con las manos. A Mercedes le encantaba jugar con el barro y su abuela la dejaba. Total, después la ropa se la lavaban las negras. La dejaba hacer casi cualquier cosa, menos saltearse la siesta. Los que están despiertos a deshoras son unos impíos, decía. Pero lo que más le gustaba a Mercedes era que le enseñara las letras. Se sentaba encima de la abuela, que era como sentarse en un sillón muy mullido, y ella le dibujaba una A redonda y llena en un pliegue de papel con la pluma bien entintada. Mercedes copiaba la letra cuidadosamente en el mismo renglón y así seguían con todo el abecedario. Esa tarde estaban entregadas esa tarea cuando el negro grande les avisó que tenían visitas. Doña Tomasa y Mercedes espiaron por la ventana que daba a la calle de tierra. Afuera estaba San Martín sosteniendo la brida de su caballo negro. ¿Cómo se atreve a venir?, murmuró doña Tomasa. Le costaba respirar de la impresión. Mercedes le tomó la mano, preocupada. No te asustes, Chiché. Mejor andate al aposento. Yo quiero estar con vos. La abuela asintió, tratando de recuperarse. Hizo poner una butaca muy baja frente a la mesa ratona y se parapetaron con Mercedes en el sofá. Hicieron pasar a San Martín. Él entró con pasos medidos, cargando un paquetito de pasteles de miel. Se los ofreció a Mercedes, pero ella se quedó muy quieta, sin aceptarlos, sentadita al lado de su abuela. Como nadie se los recibió, San Martín dejó los pasteles sobre la mesa y esperó muy derecho, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Doña Tomasa le señaló la butaca. San Martín dejó la posición de guardia y se sentó como pudo. Las rodillas le quedaron a la altura de las orejas. La abuela sonrió, fría como el hielo. Le acepto esta visita solamente por su parentesco con Chiche. ¿Qué Chiche?, preguntó San Martín. Mi Merceditas. San Martín se rascó las patillas. ¿Por qué le dice Chiche? Es una niña, no un juguete. A mí me gusta que me diga Chiche, aseguró Mercedes tímidamente. Doña Tomasa la abrazó con ternura. ¿Ya ve? Nos entendemos muy bien las dos. Yo cuidaré de mi nieta. Usted siga con sus guerras. San Martín sonrió con amargura. No habrá más guerras para mí, doña Tomasa. Voy a retirarme. El hombre miró a Mercedes. Mi idea es viajar a Europa y llevarme a la niña conmigo. Mercedes abrió los ojos, asombrada por la noticia. A doña Tomasa le temblaron los labios. Quiero que sea una mujer culta, continuó San Martín. No es necesario que se la lleve lejos. Acá le estamos enseñando a bordar y a recitar su catecismo. Quiero más bien que aprenda lenguas, que se cultive, que sea una buena esposa y madre. Yo no quiero ser madre. Las madres se mueren, dijo Mercedes convencida. Doña Tomasa se largó a llorar tan bruscamente que la niña se espantó. Perdón, abuelita, no lo dije queriendo. San Martín se levantó de la butaca, se acercó a su suegra y la tomó del hombro con una impensada delicadeza. Le doy mi pésame por Remedios, doña Tomasa. Me hubiera gustado que todo fuera de otro modo. San Martín había vuelto del Perú.
el último país al que había liberado en marzo de ese año, cuando Remedios todavía vivía. Pero se había quedado en Mendoza, en su chacra de los Barriales, en lugar de bajar a Buenos Aires. Intenté venir a verla una vez más, murmuró, pero me avisaron que en el camino había agentes de Rivadavia listos para prenderme. Las miradas de los dos se encontraron por un segundo. Doña Tomasa sabía que en Buenos Aires no querían a San Martín. El gobernador Martín Rodríguez no confiaba en él y su secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, era un antiguo enemigo del general. No costaba imaginar que los porteños poderosos le tuvieran rencor. En el momento en que lo habían llamado a él y a su ejército para defender a Buenos Aires de las justas iras de los provincianos, que no participaban de los beneficios del puerto ni del comercio, a pesar de que ofrecían sus recursos para la guerra de la independencia, San Martín los había desobedecido abiertamente. Los únicos enemigos son los realistas, los matuchos que se oponen a nuestra libertad, sabía decirles a sus soldados. Contra ese enemigo común nos tenemos que hermanar. Doña Tomasa suspiró, se deshizo del contacto de su yerno y se limpió las lágrimas de un manotazo. Piense bien en lo que va a hacer. Es muy difícil criar a una niña. San Martín se pasó la mano por la cara nervioso. Doña Tomasa continuó. Pueden quedarse en la ciudad. Usted y yo no nos sufrimos como para compartir un techo, pero está aquella casa a la que le donaron por sus triunfos. La voy a alquilar. Doña Tomasa sacó su pañuelo negro. A Remedios me la mató de pena. Ahora quiere matarme a mí llevándose a la niña. ¿Tanto nos odia? Mercedes miró a San Martín como si fuera un monstruo. Este sorprendió su mirada y bajó la cabeza. Habló sin levantar la voz. No es por usted, doña Tomasa. Yo le agradezco sus cuidados. Es este país. Ya no me quieren aquí. San Martín pensó sus próximas palabras y la miró de frente. Mercedes vendrá conmigo. Esa es mi última palabra. Después de todo, yo soy su padre. La abuela Tomasa se levantó de golpe. Mercedes la siguió. No entendía bien qué se había resuelto en aquella charla, pero no quería quedarse sola con San Martín. Antes de dejarlo ahí plantado, doña Tomasa se dio vuelta y le dijo: enterramos a Remedios en el cementerio del norte, el de los Recoletos. Si ahora tiene tiempo, vaya a verla, para que al fin pueda descansar en paz. San Martín asintió, con los dientes apretados. Les hizo una reverencia militar y esperó a que salieran para abandonar la sala. Apenas oyó los cascos de su caballo que se alejaba, la abuela se derrumbó en la cama. Lloraba sin consuelo. La Celia le trajo agua y le refrescó las sienes, pero el resto de ese día doña Tomasa no quiso dibujar más letras, ni jugar en la huerta, ni hacer pompas de jabón en la jofaina. Parecía que alguien más había muerto en la familia. Mercedes se sentó en la galería y trató de seguir bordando sola su cadenita de oro, pero sin la abuela no le salía, se le abrían todos los puntos. Capítulo 4. El tonel de manzanas. Los Escalada eran muy ricos. Las niñas de la casa eran conocidas por el lujo con que se vestían. Hasta la misma Celia, que era la negra de compañía, lucía vestidos nuevos con talle bajo, el último grito de la moda. Por eso, a Mercedes la sorprendió mucho uno de sus regalos de Reyes. Un paquete con 3 vestidos sencillos, sin frunces ni volados. ¡Qué sosos! Parecen de huérfana, opinó la Celia cuando los vio. ¿Cuál de los reyes me manda esta porquería?, le preguntó Mercedes, enojada. Ninguno, niña. Es un regalo de su tata, el general San Martín. La abuela, en cambio, le regaló un tocador carísimo. Era una cajita de madera perfumada, recamada en nácar. Por dentro estaba forrada de tafeta roja y tenía un espejo en el revés de la tapa. Adentro venía con un cepillo de mango de plata, un juego de tenacillas y unos aros. A Mercedes le encantó, porque era un regalo de persona mayor. Doña Tomasa además le compró un vestido muy moderno, con mangas globo, una buena provisión de medias y ropa interior. El vestido me va a quedar grande, opinó Mercedes. Allá lejos vas a crecer, le respondió su abuela, con el ánimo por el suelo. Mercedes se consoló pensando que en Europa no tendría que llevar más luto. Igual no se creyó del todo el viaje
hasta que se encontró en el bote que la llevaría a embarcar. El botero empezó a remar y Mercedes vio que a orillas del río se quedaba su abuela Tomasa, muda de desesperación. Entonces se dio cuenta. Se iba de verdad con ese encapotado que estaba a su lado y que apenas conocía. Se paró en el bote, que se zarandeaba, y bajó una pierna para probar la temperatura del río. San Martín la sostuvo del brazo y la sentó con firmeza. Tranquila. Mercedes se zafó de un tirón, se llenó los pulmones de aire y soltó un penetrante alarido de tigra. Las gaviotas que sobrevolaban el bote huyeron, los caballos changarines relincharon y los perros del puerto aullaron haciéndose eco de su grito. ¡Qué garganta la de esta niña!, se admiró el botero. Pero San Martín no hizo ni un gesto. Se aguantó el berrinche como si fuera sordo hasta que ella se quedó sin resuello y se tiró todo lo larga que era en el fondo embarrado del bote. Si te ensucias, tú misma lavarás tu ropa, le avisó San Martín. Mercedes se sentó rápido y se sacudió la falda. En el barco, una fragata mercante llamada Le Bayonnet, los esperaba Eusebio, el muchacho indígena que ya había acomodado el baúl de San Martín. Ayudó con el equipaje de Mercedes y los condujo al estrecho camarote. Allí había 2 camas marineras, 2 sillas, un ojo de buey y un escritorio rebatible. Tú quédate en la cama de abajo, ordenó San Martín. Mercedes estaba demasiado dolida para resistir. Se tiró en la cama y se quedó dormida. Los primeros días de navegación los pasó enferma. Se le revolvía el estómago y se mareaba cada vez que se levantaba. No se animaba a salir y odiaba a San Martín por haberla embarcado. Eusebio le traía una tisana de hierbas y se la hacía beber a cucharaditas. ¿Me voy a morir como mamita? No, claro. Soroche del Mares. Pasa pronto, cuando el cuerpo se acostumbra. Soroche, mareo. Pasa en la montaña también. Eusebio tenía 13 años, pero parecía más grande, quizá por la fibra secreta de su cuerpo o por la habilidad de sus manos. Había nacido en un pueblo de indios de la sierra peruana. Sus abuelos y sus padres fueron encomendados a una plantación de azúcar y trabajaron de sol a sol toda su vida, a cambio de un techo de paja y un poco de tasajo. Eusebio mismo empezó a tumbar caña a machetazo vivo a los 7 años y hubiera seguido así, cociéndose a fuego lento bajo el sol o rajándose la piel en el invierno helado de la sierra, siempre con hambre y sin esperanza, si San Martín no hubiera cruzado los Andes para liberar a Chile de los realistas. Allí, en el límite alto con la sierra, el ejército del general salvó a su pueblo indígena de esa encomienda forzosa. Desde ese día, cuando pudo enderezar la espalda y mirar el sol como si no fuese un enemigo, Eusebio decidió seguirlo. Se convirtió en su sirviente y en su edecán. Sabía manejar armas, cargar un fusil, leer en castellano. Todo se lo había enseñado San Martín. Eusebio fue tambor de infantería a pesar de sus pocos años y acompañó al general durante la entrevista que sostuvo con Bolívar en Guayaquil. Mercedes estaba encantada con él, con su piel luminosa y cetrina y su tremenda paciencia. El día que se sintió mejor, la niña se cruzó una mantilla y salió a la cubierta. La sorprendió la resolana del mar. El aire era puro, salobre y todas las cosas del barco se veían nítidas, a pesar de que estaba nublado porque la luz venía del océano. Maravillada, corrió hasta la borda. No le daba la altura para asomarse. Estiró los brazos para aferrarse al borde y pisó unas cuerdas enrolladas para ver si ganaba altura. Entonces sintió que 2 manos fuertes la levantaban de la cintura y la asomaban al mar. El vértigo de tanta agua en movimiento le ensanchó el corazón. Se le hizo celeste y hondo sin tierra a la vista. ¡Es hermoso!, gritó, mientras el pelo se le volaba por el viento del oleaje. La voz de su padre le sonó en el oído. ¿Has visto? Es el océano Atlántico. Los dos miraron juntos el enorme mar. San Martín la sostuvo todo lo que ella quiso, hasta que Mercedes recordó que estaba enojada con él y le pidió bajar. San Martín la posó en cubierta. «Estás mejor, imagino».
Mercedes asintió muy digna, tratando de peinarse con los dedos. Caminaron por la estrecha cubierta y se cruzaron con unas mujeres francesas, madre e hija, que viajaban a París. Las dos le sonrieron a San Martín de un modo que puso incómoda a Mercedes. C'est ma fille, les dijo San Martín. La más grande quiso pellizcarle la mejilla, pero Mercedes retrocedió y le sacó la lengua. Las damas borraron sus sonrisas y se fueron sin más demoras rumbo al comedor. Mercedes suspiró, satisfecha, pero San Martín no parecía muy feliz. «Necesitas aprender modales, diabla», le dijo. Mercedes se encogió de hombros. San Martín la llevó hasta la toldilla, una parte de la cubierta donde colgaba una hamaca. Al lado había una misteriosa caja de madera negra, un baúl y un recado de escribir. Eusebio estaba sentado en un banquito cebando mate. Al ver a San Martín, le cebó uno. «¿Mi general?» La palabra general, la hamaca de lona y el mate de calabaza pelada le hicieron sentir a Mercedes que estaba en un cuartel. Miró a su padre admirada. «¿Usted viaja acá?» «Sí, acá duermo, leo y escribo». Mercedes se trepó a la hamaca con un revoleo de enaguas. «¿Y no le da mareo?» «Ya no. Solo la primera vez que me embarqué». Mercedes se amacó pensativa. «¿Cuándo se embarcó por primera vez?» San Martín hizo sonar la bombilla. De repente parecía incómodo. «Eusebio, nos quedaremos cortos. No cargamos yerba suficiente». «Cargaremos más en el Janeiro», respondió Eusebio volviendo a cebar. «¿Se embarcó para ir a la guerra?», insistió Mercedes. San Martín no contestó. No tenía ganas de hablar de sí mismo. Eusebio le ofreció un mate a Mercedes. Ella lo sorbió contenta, pero descubrió que estaba amargo, así que lo escupió en la calabaza, llenándola de babas. San Martín se lo quitó. «Te digo que hay poca yerba y desperdicias el mate», le dijo enojado. «Es que está horrible», dijo Mercedes. San Martín se acercó a la borda y vació la calabacita. «Eusebio, no le des más hasta que aprenda a tomar». «¿Cómo voy a aprender a tomar si no me dan más?», protestó ella. Eusebio se rió, pero al ver la cara seria de San Martín se tragó la risa. «No seas respondona, Mercedes», la retó San Martín. «¿No te enseñó a comportarte la vieja Tomasa? Mi abuela no es vieja, más viejo será usted». A partir de ese día comenzó una batalla secreta entre padre e hija. Mercedes desobedecía todo lo que San Martín le ordenaba. No quería comer la fruta que servían en el desayuno, a pesar de que la amenazaban con los peligros del escorbuto. Ni dormir la siesta, ni estarse modosa encubierta, como la hija de la francesa, que se sentaba horas, mano sobre mano, mirando al mar. Un día se escondió en el tonel de las manzanas que había en la cocina y se quedó toda la tarde adentro, mientras San Martín y el resto del pasaje la buscaban desesperados a lo largo y a lo ancho del barco. Mercedes escuchaba ir y venir, tapándose la boca para no reírse, cuando los cocineros comentaban que quizá se habría caído por la borda. Cuando se dignó salir a cubierta, ya casi con el crepúsculo, se asustó bastante al ver la cara de San Martín. El hombre había envejecido 10 años en unas horas. Su padre corrió hacia ella y la abrazó temblando, pero enseguida la soltó y estuvo a 2 segundos de desamarrearla. Se contuvo con gran trabajo y le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. «Jugando a las escondidas», le respondió Mercedes, desafiante. San Martín se enojó muchísimo con la respuesta y como castigo la encerró en el camarote.